Amados hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios unos minutos y bueno, vamos a continuar con lo que hemos venido analizando sobre el plan nacional que tenemos, y vamos hoy a hablar de lo que es, dice: yo les envío profetas y sabios. Es el título de esta plática: yo les envío profetas y sabios. Amados hermanos, desde un principio nuestro Dios se ha preocupado por sus hijos, por su iglesia. Recuerdo, hermanos, allá en Génesis 6, cuando vemos la maldad de las gentes, pero aún en esa maldad Dios tiene misericordia de la raza humana. Y le dice a Noé: hazte un arca y háblale a la gente, porque va a haber un diluvio y no mueran. Se fijan que nuestro Dios hace siempre en su misericordia. Él busca el bienestar de sus hijos, de toda la simiente, y no solamente de alguno en particular. Bien dice el Evangelio de Juan: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Dice que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para unos en particular, hermanos? No, para todos. Para todos, para todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios usa diferentes medios, hermanos, y hoy vamos a hablar aquí: dice, yo les envío profetas y sabios. O sea, que Dios se preocuparía tanto de su iglesia que derramaría sabiduría en aquellos hombres que hablarían de Dios. Y fíjense, hermanos, como en alguna ocasión me decía un joven hermano: es que cuando yo miré al hermano X y al hermano Y hablando de la palabra de Dios, yo los vi diferentes a lo que yo conozco de ellos. ¿Qué efecto, hermanos, hace el Espíritu de Dios en nosotros? ¿Qué efecto tan grande? ¿Y qué impacto puede causar ese efecto en los demás? Si se fijan, hermanos, o sea, Dios dice con claridad que Él va a poner profetas y sabios. Y lo hizo con su pueblo Israel, hermanos, lo hizo con su pueblo. Dios se preocupó por su pueblo, y que a pesar que vivieron en rebeldía, que fueron necios, Dios se preocupó por su pueblo. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 23. Versículo 34 dice: por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos que a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas? ¿Y qué pasó? Y no quisiste. Amados hermanos, nuestro Dios en su grande amor se ha preocupado, se preocupó por su pueblo Israel, de tal forma que Dios preparaba a aquellos varones que fueran a hablarles, a sembrarles.
esa semilla que es la palabra de Dios, y les dice: cuántas veces quise yo juntarte como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste. Hermanos, hasta hoy día nuestro Dios sigue buscando en la forma de juntarnos a nosotros. ¿O no es así, hermanos? Él busca la manera de cómo hablarnos, de cómo juntarnos, de cómo atraernos, de cómo tenernos, hermanos, en su presencia. Pero que no se vaya a decir que nosotros no quisimos, sino que nosotros quisimos. Segundo libro de Crónicas. ...36... versículo 15. Segundo libro de Crónicas 36:15 dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por mano de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia ¿de quién? De su pueblo. De su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y que no hubo remedio. Veamos, hermanos, cómo ha sido el amor de nuestro Dios para su pueblo. Cómo Dios se manifestó. Si el Dios de sus padres envió a ellos por mano de sus mensajeros. O sea, Dios siempre ha hablado a su pueblo por medio de mensajeros. Dios ha manifestado ese amor, esa misericordia a su pueblo, porque Él tenía misericordia de su pueblo. Por eso los envió. Y qué bonito, hermanos, es ver que en la iglesia de Dios, Él ha tenido misericordia de nosotros, hermanos, de esa tierra que estaba seca, que estaba sin fruto, que era árida. Dios toma, hermanos, y hace una iglesia. Nos hace a nosotros, hermanos, por su grande misericordia. Pero, ¿qué pasó, hermanos? Hermano Carlos, ¿qué pasó? Dice, hermanos, que el pueblo, hermanos, hacían escarnio. ¿Qué es escarnio, hermanos? Burlarse a la hermana ¿Será duro esto, hermanos? Hermano Isaac, Dios se preocupaba por su pueblo y le enviaba mensajeros. ¿Qué sentiría Dios, hermanos? Digo, nuestro Dios es el dueño de todo, pero dice también en un principio que cuando vio la maldad del hombre, le dolió en su corazón haber creado al hombre. ¿Sí lo han visto, hermanos? O sea, lo lastimamos. Pero ¿qué sentiría nuestro Dios, hermanos? Como que digamos, hermano Isaac, hermano Carlos, se van a ir a predicar a la iglesia tal. Y que lleguen ellos, hermanos, quizás desvelados, cansados, con hambre, quizás mojados, porque llovió, y que a donde ellos van a predicar hagan escarnio de ellos.
o hagan burla, o no reciban la palabra, no reciban la doctrina de la iglesia de Dios. Eso es hacer escarnio, hermanos. Menospreciar a los profetas de Dios, a los enviados de Dios. Y esto es duro, hermanos. Esto es duro porque cuando alguien hace algo de esto, no es contra el hermano Isaac. No es contra el hermano Sergio. Nos metemos en problemas con Dios, hermanos. Y digo, hermanos, yo me acuerdo de aquellos hombres que soltaban sus redes, hermanos. ¿Y qué les dijo el maestro a ellos, hermanos? Vénganse conmigo, así como hablamos nosotros. Yo los voy a hacer pescadores ¿de qué? De hombres. ¿Y qué hicieron aquellos varones, hermanos? Y puede ser que hubiese gente intelectual, gente preparada y decir, ¿pero qué me van a enseñar estos pescadores? ¿Qué me van a enseñar estos que andaban con su yunta de bueyes? ¿Qué me puede decir Eliseo? Puede ser que alguien menosprecie, hermanos, pero nunca debemos menospreciar el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo, hermanos, es el que mueve los labios, los suyos también, hermano, hermana. Porque ustedes son hijas de Dios, porque ustedes se han bautizado, porque ustedes, hermanas, decidieron ser hijas de Dios, mujeres virtuosas de verdad. ¿O no es así? Ustedes lo decidieron, hermana. Nosotros también, los varones. Y cuando uno toma la mano, o el arado, perdón, y ponemos ahí esa mano, en un ministerio, estamos demandando a Dios. Y sin duda, los ancianos piden a Dios también de su espíritu para uno, hermanos. Pero aquí dice el 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose. Pero no eran sus palabras de ellos, hermanos, era la palabra de Dios que pronunciaban ellos, pero ellos la menospreciaban, se burlaban. Y quiero decir esto con precisión. Es como cuando usted va y predica, hermano, un punto de fe de nuestra doctrina, de la iglesia de Dios, y alguien lo menosprecia y le dice, no, eso no. ¿Por qué dices que de tarde a tarde? Con que vayan el sábado en la mañana. ¿Por qué dices que el bautismo en agua, con que sea en fuego? ¿Por qué dices que el diezmo, con que sea ofrenda? Eso es menospreciar las palabras de los profetas, pero no son de ellos en particular, es la palabra de Dios, hermanos, que llevan mis hermanos. Y no podemos menospreciarla, hermanos, porque entonces menospreciamos a nuestro Dios. Yo digo, hermanos, y lo digo, hermanos, no con el afán de, ¿cómo se dice? Cuando quiere uno hablar bien de alguien, ¿cómo se dice, hermanos? Bueno, como elogiar, pero es otra palabra. Pero a mí me gusta que prediquen los obreros aquí, hermanos. A mí me gusta que prediquen. Ayer predicaba mi hermano Sergio de la humildad y tocó unas citas muy importantes, hermanos, sobre la humildad. No era él, hermanos. Él nos hablaba de la palabra de Dios. Y es buena la humildad, y él decía de quién tenemos que aprender la humildad, y hacía varias referencias. Hermanos, es la palabra de Dios. Pero cuando mi corazón está predispuesto, o más bien rebelde, yo puedo decir, ¿por qué predicó el hermano Sergio?
¿Sí me explico, hermanos? Y empezamos a menospreciar a nuestros predicadores y escuchan a nuestros niños quizás un mal comentario y al rato ellas lo van a hacer y van a decir, y ellos ya no van a hablar del hermano Sergio, del hermano Neftalí, y ellos van a hablar del diácono, del ministro y de los que se pueden, hermanos. Pero eso nosotros a veces lo vamos provocando, lo vamos propiciando. Esto no conviene. Primer libro de Samuel. Ocho. Primer libro de Samuel 8, 19. ¿Están ahí, hermanos? Empero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Antes dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las gentes, y nuestro rey nos gobernará. ¿Y qué pasará, hermanos? Y hará nuestras guerras. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Quién era el que iba a reinar sobre el pueblo, hermanos, hermana Fabi? ¿Quién era el que iba a reinar sobre el pueblo en realidad, hermana Eli? Dios mismo. ¿Y de qué bendiciones estaba perdiendo el pueblo? De tener a Dios como rey. No te han desechado a ti, sino a mí. No quieren que yo reine. Es decir, Samuel solo era un instrumento que Dios iba a usar, pero quien iba a reinar sobre el pueblo era Dios a través de aquel varón, hermanos. Entonces, hermanos, digo, esto no es solo como para ustedes, hermanos, es para todos. Incluso yo le digo mucho al ministerio, debemos aprender, hermanos, como ministerio, a amarnos como ministerio. Y digo, bendito Dios que tenemos armonía. No menospreciarnos entre nosotros mismos, sino más bien reconocernos entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si yo hago menos al hermano Gamaliel, es un varón iniciado, o si yo lo hago sentir mal a él, me meto en problemas con Dios. Si nos damos cuenta de todo esto, hermanos, que así es. Yo cuando llego a una congregación y que me empiezan a hablar mal de aquel, y que ve uno, hermanos, a veces en el gemir de la iglesia se da uno cuenta cuando la iglesia gime de una forma que le duele, que siente, que hay una circunstancia que no quisiera decirlo, pero que hay un dolor ahí. Pero también hay veces que uno escucha una queja donde hay soberbia, donde hay dolo, donde hay coraje, donde hay rencor, donde hay muchas cosas que no hace el Espíritu de Dios. Pero aquí dice, dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Yo les he dicho aquí, hermanos, siempre, quien se pare aquí, escúchenlo, porque no es Él, es Dios por medio de Él. ¿Sí o no, hermanos? Y el lugar que yo le doy al varón iniciado, que le damos al varón iniciado, es el mismo lugar que le damos al obrero, al diácono, al ministro, porque el que pronuncia la palabra de Dios es un enviado de Dios.
y nuestro Dios merece atención. Primera carta a los Tesalonicenses, hermanos. Dije que a mí me iba un poquito rápido. Capítulo 5. Ahora, hermanas, esposas de ministerio, levanten su mano nada más. Son bastantitas. Ya la bajaron. Muy bien. Hermana Angie, levántala. Gracias. Aquí en Primera Tesalonicenses, en su capítulo 5, hermanos. Versículo 12, ¿cómo dice hermana Liz? Amén. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, que os amonestan. Amén. ¿Sí se escuchó para el lado de acá, hermanos? Amén. Sí se escuchó. Bueno, el apóstol refería a esta iglesia y le hablaba. Había detalles en aquel tiempo en Tesalónica, hermano Carlos, que Pablo se preocupaba, el apóstol, por decirles esto. ¿Pasaría eso? Yo creo que sí, hermanos. Por tal motivo él les decía: y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Hermanos, que le reconozcamos. Fíjense, hermanos, no que a uno, hoy me tocó hablar de esto, venía así en el plan, y así lo habíamos determinado con mi hermano diácono. Hermanos, no es que uno quiera como que, ¿cómo les digo? Sí, como buscar alguna grandeza, no, hermanos. Pero miren, hermanos, les quiero hacer una pregunta sencilla, práctica. ¿Qué tanto nos llegamos a desvelar por visitar a algún enfermo a la medianoche? Por ir a ungir a un enfermo al hospital a la medianoche. Que vaya usted llegando a casa y ya le esté sonando el teléfono y le digan: hermano, ¿qué cree que tengo esta situación? ¿Puede venir? No es bueno hablar de uno. Hay cosas que se nos quedan aquí bien grabadas, hermanos. Era la reunión de jóvenes, la convocación nacional juvenil. Estaba el hermano Daniel Tapia. Sí, hermana Liz, esposo de la hermana Raquel. Eran las 2 de la mañana y sonó mi teléfono. Estaba en el hotel, estaba dormido. Estábamos hospedados con el hermano ministro Robert Mendoza y se despierta. ¿Qué pasó, hermano? Yo no sé, hermano. Dice: ya había escuchado tu teléfono. Y en la segunda contesto y dije yo: ¿qué pasaría? Estaba muy grave el hermano Daniel. Era Jacobo. Jacob, hermano, perdónenme que le hable. Dime, hermano, ¿qué pasó? Tiene más de una hora mi hermano Daniel pidiendo usted. Hermano, le digo: estoy hasta la chichi, acá en Tulancingo. Solo quiere que oremos. Lo vamos a orar, hermano. No estamos dos ministros, vamos a orar los dos, primero él y después yo. Sí, hermano.
Y me dice el hermano Rubén, después de eso, ¿qué labor nos toca, hermano? Le digo, esto no es nada, hermano. Porque si estuviera en Morelia, ¿qué creen que hubiera tocado? Ir. Y uno no les va a venir aquí a decir a ustedes, hermanos, esta semana fui a tal lado ahora. Porque no es así. Esto lo externo por el tema, hermanos. Pero llegará el momento, y dice mi hermano Carlos, hermano, con razón quería venir a acompañar a este funeral. Había necesidad que usted viniera. ¿Recuerda, hermano Carlos? Porque cuando, hermanos, se reconoce al que preside, porque cuando se le da el lugar al que preside la iglesia, y el que preside asume la responsabilidad y ama a la iglesia, entonces el hermano Isaac, el hermano Neptalí, mi hermano Miguel, no tienen que decirles nadie que van a hacer esto, que pasó aquello y hay que ir. Hermanos, cuando uno siente en su corazón esa necesidad, uno va a ir y lo va a hacer, y entonces la iglesia lo va a reconocer. La iglesia lo va a reconocer cuando se hace con alegría, no gimiendo. Y sigue diciendo aquí, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Tened paz, ¿quiénes? Los unos con los otros, es decir, todos como iglesia, ministerio y congregación, estemos en paz, tengamos paz. Y que nos tengan en mucha estima, pero también, hermanos del ministerio, que nosotros tengamos en mucha estima de la iglesia. ¿Sí, hermanos? Yo sí les digo luego a los hermanos, no regañen a la iglesia, no sean tan ásperos con la iglesia. Sí hay que amonestarlos, pero hay que saber también cómo amonestarlos de tal forma que no se sientan ellos despreciados de nosotros como ministerio. Hebreos, hermanos. Primero, hermana Lupita, ¿qué siente usted ser esposa de un diácono? Pues yo siento, por ejemplo, siento que hay mucha responsabilidad. Mucha. Gracias, hermana. Hermana Diana, ¿qué siente ser esposa de un predicador? Pues a mí sí me da alegría, hermano, saber que pues, mi esposo tiene esa labor y que también mi hija tiene un padre que la puede guiar espiritual. Es una bendición. Es una responsabilidad, es cierto. Hermana Eli, ¿qué sientes, hermana? Así no te pongas de pie, sentadita. Pues mucha alegría y también pues mucho orgullo y pues también como dijo la hermana Lupita, más responsabilidad porque pues a veces dicen y esto que es la esposa del obrero o los hijos del obrero, uno todavía tiene que portarse mejor para hacer el centro del hogar. A lo mejor siento que por eso lo decía la hermana Lupita en ese sentido de responsabilidad. Sí, mucha. Hermano Isaac, ¿qué se siente ser hijo del pastor? Siempre fue de mucha responsabilidad. Desde que yo tengo memoria, mi papá ha sido pastor o ha fungido con cargos relativos. Mucha responsabilidad también que cae sobre uno, porque pues muchas veces se termina señalando los hijos del pastor. Creo que esa frase es muy conocida. Y al final, pues también tenemos que
tener un peldaño más arriba el grado de la responsabilidad. Sí, hermanos. ¿Y saben qué es lo que a veces más duele, hermanos? Cuando se señala al pastor, o al copastor, o al ministro, o al diácono. Cuando se hace deliberadamente, cuando no hay elementos, cuando se hace por rebeldía, como lo hizo el pueblo de Israel, por burla, por escarnio. Y esto es lo que tenemos que pedirle a Dios, que a nosotros como iglesia, Dios no nos permita hacer esto. Y no me refiero conmigo, con los hermanos, me refiero con todos los ministros que vengan, hermanos. Yo recuerdo aquellos ministros de antes, de hace años. Yo era un niño, era una forma de convivencia de ellos bonita, de respeto. Y cómo los veían las iglesias también a ellos, hermanos. Cómo veían, imagínense, hermanos, aquellos ministros que llegaba el hermano ministro Alberto García Becerril Caleras. Era fiesta. Porque ¿saben cómo los veía la iglesia? Como esos ungidos de Dios que venían a traer el pan al hambriento. Ahí ese rincón, hermanos, donde no había, pero Dios mandaba esos manjares por medio de la palabra de Dios, y la iglesia los recibía con gozo, con alegría, con mucho respeto, hermanos. Entonces, así como las hermanas dicen, sienten una responsabilidad, ¿es verdad? ¿Sienten alegría? Claro, porque es una bendición también. Pero es nuestro deber, hermanos, no apedrear a los profetas como lo hizo el pueblo de Israel, no azotarlos. Si algo ven mal, acérquense a nosotros como hermanos y díganos. Así como va de aquí hacia allá, debe de ser de la misma manera. Hebreos les decía, hermanos, Hebreos capítulo 3. Hebreos 3, 15 al 19. Dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis, ¿qué cosa? Vuestros corazones. Como en la provocación. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos, mas ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué, hermanos? De la incredulidad. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hermanos, a veces es muy fácil hablar del ministro, del diácono, del obrero, del varón iniciado. Es apedrearlo. Es hacer burla. No nos conviene, hermanos. No nos conviene a nadie actuar de esa forma, y de la misma manera hacia ustedes debemos hablarles con amor, con respeto, con el cuidado. Sí amonestar, sí decir cuando algo está mal, también conforme a la palabra de nuestro Dios. Hermanos, hace días me hablaba un diácono y me decía, sentí mal, hermano, oír que hablaban de su abuelo mal, de mi abuelo que ya no vive.
de su padre y de su tío. Pero son personas que no están centradas espiritualmente, quienes lo hacen. Yo le decía, hermano, no te preocupes. Dios a cada quien nos va a dar lo que es justo, hermano. ¿Sí? Hay que preocuparnos por nosotros, no hablar mal de los demás. Si alguien habla del hermano Encarnación, eso no me preocupa. Me preocuparía que yo sea el que anda hablando de toda la gente, de muchos de la iglesia, de decir son estos, son aquellos, no, hermanos, como ministerio. Y de verdad se los digo, si predica mi hermano Isaac, si predica mi hermano Miguel, si predica el hermano Netalí, el hermano Yafet, el hermano Juan, el hermano Juanito Jiménez, hermanos, todos los que prediquemos, si ustedes se fijan, aquí no es como el que el ministro predica y ya. Si se fijan que todos participamos, porque yo entiendo que Dios nos da responsabilidades, pero Dios nos da de su espíritu a todos los que anhelamos ese ministerio. Hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es una reflexión, no me lo tomen como regaño, ni es mi intención. Creo que es una forma de que caminemos juntos y caminemos en armonía. Dios los bendiga y nos pasa a vosotros. Una vez más, hermanos, ¿cómo le vamos a decir a nuestro hermano ministro? Que Dios le bendiga y que siga adelante. Bien, hermanos, vamos a entonar una última alabanza para ir concluyendo con este culto. Himno número 276, únicamente primera y segunda estrofa, hermanos. Himno 276. Primera y segunda estrofa nada más.